Quiero presentar un saludo a los organizadores del sexto Congreso Científico Internacional REILAT. Los felicito por esta iniciativa y les doy gracias por permitir compartirnos nuestra experiencia de trabajo. Esta presentación la hago en nombre del Centro de Estudios Médicos Interculturales, una ONG colombiana que trabaja de la mano con los pueblos indígenas, y del Grupo de Estudios de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Medicina del Rosario. Y la presentación compartiré plantas medicinales amargas, una enseñanza que tuve con los indígenas amazónicos. Hace 40 años, cuando terminaba mis estudios de medicina en la universidad, hice mi medicatura rural en la zona amazónica, en la región de Caquetá, en Colombia, y de manera insospechada me encontré con los indígenas Ingano. Me enfrenté al reto de creer que su medicina, su ciencia, sus plantas eran eficaces. Como médico occidental, me costaba trabajo creer que estos indígenas con sus rituales, sus saumerios, sus cantos y sus hierbas realmente tuvieran algún carácter como médicos y su medicina fuera eficaz. Sin embargo, con el paso de los años, me fui convenciendo de que era cierto, que su sabiduría era muy grande, que sus plantas empleadas eran eficaces, y me puse en la tarea de seguir estudiando y acompañándolos durante muchos años. Luego he podido transitar por muchas otras regiones de la región amazónica y de otros lugares del país. Y de este encuentro con ellos resulta mi interés por las plantas medicinales, por estudiarlas y conocerlas. Como es obvio, como médico occidental, mi pretensión era conocer las plantas con las categorías occidentales. Buscaba plantas con efectos antiinflamatorios, con efectos antidiabéticos, plantas posibles para el cáncer, para la artritis. Y me di cuenta que era torpe mi intención, dado que ellos manejan otras categorías de conocimiento, manejan otros lenguajes, otros discursos, y me puse en la tarea de tratar de entender y comprender mejor su lenguaje. De allí resulta como hipótesis de trabajo esta presentación que les estoy compartiendo. En términos generales, es casi unánime y universal el criterio de que la percepción del sabor amargo en la fisiología humana tiene como función prevenir el consumo de toxinas de plantas, alimentos en descomposición y fármacos, por lo que produce en todos nosotros respuestas de rechazo o aversión a cualquier sustancia amarga. Lo sorprendente es que para los pueblos indígenas amazónicos, las plantas medicinales amargas tienen un importante valor medicinal, preventivo y terapéutico. Hay pues una aparente contradicción entre la mirada occidental frente a las plantas amargas y la mirada del mundo indígena. Mi pregunta es, ¿existe algún apoyo científico para esta hipótesis de ese mundo tradicional? En los últimos 20 años han surgido grandes avances y novedosos en el conocimiento de la fisiología del gusto, y el propósito ha sido explorar estos avances para ver si tiene algún sentido la afirmación de los indígenas de que las plantas medicinales pueden ser beneficiosas para la salud humana. En términos generales, sabemos que hay un estándar internacional que reconoce 5 sabores fundamentales que reconoce el ser humano: los sabores dulce, umami, salado, ácido y amargo. Se afirma que el sabor dulce permite identificar nutrientes ricos en energía, azúcares, carbohidratos. El sabor umami permite reconocer los aminoácidos como parte de las proteínas. El sabor salado asegura el equilibrio adecuado de electrolitos en la dieta. Y los sabores ácido y amargo advierten sobre ingesta de sustancias potencialmente nocivas, venenosas o desagradables. También sabemos que la unidad gustativa fundamental se encuentra localizada en la mucosa oral, especialmente en la lengua, conocida como el botón gustativo. Es un paquete complejo de neuronas y de células cuya función final es conseguir que lo que se aprecia del sabor de cualquier sustancia que se consume llegue finalmente al sistema nervioso. La función biológica de los sabores, aún hoy en la fisiología, se entiende solamente como importante para contribuir, por un lado, al placer de la comida y, sobre todo, para satisfacer las necesidades evolutivas que permitan reconocer y distinguir los componentes de la dieta. Es decir, en resumen, para la mayoría de los autores, las respuestas apetito-protectoras dadas por los sabores para regular ingesta de energía, sales y proteínas, advertir el consumo de sustancias tóxicas, es fundamentalmente la razón de ser de los sabores.
Es decir, que aún en el presente, en la fisiología humana, no se advierte la posibilidad de que la función del sabor también sea de tipo médico o terapéutico. También hemos conocido por los avances recientes que la fisiología del gusto es quimiosensorial, es decir, está activada por sustancias químicas. A diferencia de la fisiología del olfato, que está mediada por vibraciones de sustancias moleculares, la fisiología del ojo, de la visión, que está mediada por la luz, o la fisiología del oído, que está mediada por el ruido, por el sonido. En el caso del gusto, repetimos, la fisiología está mediada por sustancias químicas y se descubrió muy recientemente, en 20 años, que hay dos tipos de canales de receptores que están presentes en la mucosa oral en esos botones gustativos. Por un lado, los receptores de canal, conocidos como ionotrópicos, por su sigla TRP en inglés, y los receptores asociados a la proteína G, conocidos como metabotrópicos, conocidos en inglés por la sigla GPCR. De ellos, se sabe que los sabores ácido y salado están mediados por receptores de canal. Son más simples, más sencillos, donde el hidrógeno en el caso del ácido, el sodio en el caso de las sustancias saladas, estimulan una serie de reacciones dentro de la célula para finalmente provocar una emisión eléctrica a través de la fibra nerviosa hacia el cerebro. En cambio, los sabores dulce y umami y el sabor amargo están mediados por receptores asociados a la proteína G. Esto ya hoy se reconoce como un avance importante en la fisiología del sabor. Finalmente, una vez la mucosa oral, a través de los botones gustativos que se agrupan a su vez en papilas, reconoce estos sabores a través de 4 nervios craneanos, son conducidos al sistema nervioso. Primero van al núcleo del tracto solitario en el bulbo, luego al núcleo parabraquial, de allí pasan al tálamo y finalmente llegan a la corteza gustativa ubicada en el lóbulo frontal, que es la encargada de dar el dato definitivo de la percepción del sabor. Esto es pues lo que hay estandarizado en relación con lo que conocemos de los sabores. El sabor amargo está producido casi en su totalidad por sustancias orgánicas, en vez de elementos químicos de carácter iónico como el sodio o el hidrógeno. En un principio se pensaba que solamente dos sustancias tenían sabor amargo, los alcaloides y sustancias orgánicas nitrogenadas. Sin embargo, hoy ya sabemos que los humanos pueden percibir como amargos miles de compuestos, usualmente procedentes de plantas, pero también de partes de animales. Los compuestos amargos no solo son numerosos, sino extrañamente estructuralmente diversos. Es decir, que no hay una estructura química definida y común para el sabor amargo. Encontramos ácidos grasos, péptidos, aminas, lactonas, fenoles, terpenoides, glucósidos, flavonoides, en fin. De ellos, en la farmacología, la quinina es la que se usa como referencia estándar para expresar dicho sabor amargo. Ahora bien, a pesar de que se afirma que el amargo está fundamentalmente dado para evitar sustancias nocivas o tóxicas, muchos alimentos contienen principios amargos que incluso son deseables para el ser humano. Los más conocidos, las populares bebidas estimulantes como el café, chocolate y té, que aunque muchos lo consumen adicionando azúcar, en muchos casos se consume en su forma directa amarga. También muchos vegetales como los crucíferos tienen sabor amargo. El aceite de oliva y aún los de mejor calidad, extra finos, prensados en frío, y la salsa de soya, la mayoría de los cítricos, y el vino, la cerveza y la mayoría de las bebidas alcohólicas. Finalmente, sabemos hoy que la mayoría de los medicamentos tienen un sabor amargo. De manera que extrañamente encontramos en nuestra dieta cotidiana sustancias con sabor amargo, a pesar de que se afirma una vez más que su única función es evitarlas por su carácter nocivo o tóxico. Como dijimos antes, el sabor amargo se sabe que está determinado por los receptores T2R, los receptores de la proteína G, de manera que el receptor está ubicado en la superficie del botón gustativo, capta la sustancia amarga, luego allí por medio de un segundo mensajero dentro de la célula activa el ATP en AMP cíclico, provoca el intercambio de
iones de potasio y calcio al interior de la célula, cambiando la condición iónica de la célula, permitiendo estimular las, las células nerviosas para que por medio de neurotransmisores se lleve la información química a la fibra nerviosa y de allí hasta el cerebro. Lo extraño es que esos receptores T2R no solamente se han encontrado en la cavidad oral, sino que recientemente se sabe está ubicada en otros tejidos, corazón, intestino, cavidad nasal, pulmones y además en el cerebro, el músculo esquelético, el endometrio, el hígado y el tejido adiposo o mental. Es curioso que si la función única de estos receptores es identificar el sabor amargo para evitar su consumo, haya sin embargo receptores para este sabor dentro de los tejidos del organismo. ¿Por qué? No hay hasta ahora una explicación clara mencionada. ¿Qué podemos decir del sabor amargo y la salud? Lo primero es que está probado que las sustancias amargas promueven en concentraciones adecuadas la salivación y el aumento del apetito. Son lo que conocíamos antiguamente como aperitivos, estimulantes del apetito. También por otro lado sabemos que muchos de esos principios amargos por sí mismos tienen efectos beneficiosos para la salud. Algunos de ellos, como las metilxantinas, las sulfamidas, las isoflavonas, tienen un efecto antioxidante. Los taninos presentes en el vino pueden tener efecto protector cardiovascular y las xantinas, bebidas estimulantes como el café, el té y el chocolate, ofrecen beneficios a nivel cerebrovascular y como sabemos pueden servir para el control de la migraña. Finalmente, los receptores TR2 específicos para la detección del amargo, sabemos hoy que pueden cumplir una función importante en mantener la homeostasis en respuesta a ciertas enfermedades. Se ha visto que en las vías respiratorias detectan productos bacterianos secretados, estimulan secreción de péptidos antimicrobianos en la mucosa, capaces de inhibir muchos patógenos respiratorios. Y a nivel pulmonar, también se ha probado que estos agonistas de los receptores T2R aumentan la frecuencia de movimientos ciliares en la célula epitelial y pueden inducir a que las células del músculo liso se relajen, de manera que pueden considerarse como un antiespasmódico y un relajador de los bronquios. Dos estudios recientes confirman aún más esta nueva hipótesis. Uno de ellos, el grupo de Gradinaro, en el 2023, hicieron una investigación sobre muchas sustancias de origen vegetal, de fitoquímicos, con posible propiedad antiinflamatoria y anticancerígena. Encontraron 624 fitoquímicos, de ellos 461 poseían una probada actividad anticancerígena en laboratorio y estadísticamente descubrieron una sólida asociación entre el sabor amargo de estos fitoquímicos y su efecto anticancerígeno y antiinflamatorio. O sea que, más que la sustancia química por sí misma o la estructura química que hay detrás de ella, es la propiedad amarga de la sustancia lo que está asociada al posible efecto anticancerígeno y antiinflamatorio. Finalmente, Dragos, en el 2022, mediante un estudio, afirma la actividad inflamatoria de los compuestos derivados de plantas se asocia más al sabor que a la clase química. Los fitocompuestos amargos tienen una mayor probabilidad de desempeñar un papel relacionado con la inflamación, ejercen una actividad antiinflamatoria, en contraste con los fitoquímicos ácidos y dulces, que tienen mayor probabilidad de carecer de ella. Todo esto pues nos conduce a pensar que en efecto las sustancias de sabor amargo, más allá de estar presentes para prevenir su posible efecto tóxico, tienen un importante beneficio para la salud. Por eso nos atrevemos en conclusión a afirmar que alimentos y plantas medicinales amargas pueden actuar como una buena medicina. A partir de los receptores T2R presentes en el botón gustativo, su estimulación directa hasta el sistema nervioso y además la ubicación de estos receptores en muchos otros tejidos del cuerpo humano pueden conducir a encontrar en ellos efectos antioxidante, actividad antiinflamatoria, control de apetito y saciedad, efecto protector cardiovascular, incremento de los movimientos ciliares en células epiteliales, mantenimiento de la homeostasis, producción de mediadores proinflamatorios, estímulo de secreción de péptidos antimicrobianos. En conclusión, creo que se abre así un capítulo de investigación importante sobre estos receptores T2R amargos y creo también que se abren nuevas vías epistemológicas y de investigación para las plantas medicinales.
Quizás los indígenas tienen razón. Con estos nuevos conocimientos podemos comprender la verdadera base biológica por la que las plantas amargas pueden actuar como buena medicina. Quiero pues agradecer nuevamente a los organizadores del Congreso. Esta conferencia fue publicada recientemente en la revista Farmacéuticas y está disponible en acceso libre. Y finalmente presento mis agradecimientos a todos esos profesores y profesoras indígenas que a lo largo de estos 40 años me han abierto las puertas de sus casas, de su sabiduría, de sus conocimientos y me han permitido ser beneficiado por este conocimiento. Muchas gracias.